Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Sara Sonder para aquellos que no me conocéis. Y hoy os traigo un vídeo que llevo meses posponiendo, pero por fin aquí está. Hace unos meses os traje un vídeo hablando del apego ansioso y os dije que en cuanto pudiera os hablaría del apego evitativo, que es como, digamos, el contrario. Para los que no lo sepáis, yo estoy diagnosticada con apego desorganizado, que es básicamente un mix de los dos. Así que me identifico con ambos y lo sufro dependiendo de la persona y del momento y tal. Así que bueno, os voy a comentar un poquito objetivamente cómo es este tipo de apego. Esto es una etiqueta que se pone para unos patrones de conducta y demás, pero no define quiénes sois ni cómo relacionáis, ni quiere decir que sea mejor o peor. Simplemente yo creo que está bien conocerse a uno mismo, saber qué tipo de patrones de relaciones tiene para poder cambiarlos en el caso de que te provoquen sufrimiento, porque muchas de estas conductas te provocan sufrimiento a ti y a la gente que te rodea. Así que siempre todo lo que sea autoconocimiento para poder mejorar yo creo que es de 10. Por cierto, sí, llevo el pelo otra vez mitad y mitad, a ver si me da suerte para OT, que la otra vez para el concurso de aquí de Cataluña me dio suerte y lo gané, así que a ver si consigo entrar en OT. Venga, pelito. Vale, ¿en qué se basaría el apego evitativo? Pues al contrario del apego ansioso, que lo que busca es una atención y un cariño y un afecto como casi obsesivo o exagerado, el evitativo es como que realmente sí que tienes esa necesidad de cariño y de afecto, pero por las experiencias que has tenido en tu pasado, pues en lugar de buscarlo de forma más desesperada como el ansioso, tiendes a alejarte para no sufrir. Y esto suele pasar porque en el pasado pues eso, te han hecho sufrir, así que es como una coraza que te pones para no volver a pasar por las mismas experiencias que te han hecho daño. Entonces te puede costar mucho el expresar esas necesidades de cariño, de atención que necesitas, y es muy complicado porque al final te estás negando a ti mismo algo que te mereces y que necesitas. Esto puede ser porque cuando eras pequeño pues no tuviste la seguridad o la atención que necesitabas, o en algún momento tuviste que pasar por cosas por ti mismo en soledad y gestionarlas, entonces has aprendido cómo a intentar llevarlo solo, y el hecho de dejarte ayudar puede que incluso te dé miedo. Algunas cositas que pueden identificar que alguien tiene apego evitativo pueden ser, por ejemplo, la dificultad para mantener contacto visual o contacto físico en general, o sea, lo que es la proximidad les cuesta. Entonces hay algunas personas con apego evitativo que hasta lo que es el contacto en sí físico les puede causar dificultad. También son personas a las que les puede costar muchísimo pedir ayuda, se piensan que son súper autosuficientes y en muchas ocasiones lo son porque han aprendido a ser así. Entonces el mostrarse vulnerables es un problema, porque para ellos esa vulnerabilidad es una herramienta que le están dando a los demás para hacerles daño, entonces prefieren encerrarse y no pedir ayuda. Y claro, es difícil romper ese cascarón, pero al final es súper necesario porque como animales sociales que somos, relacionarnos con otras personas y dejarnos querer es algo súper intrínseco del ser humano. Y bueno, por los traumas que hayamos tenido, pues no significa que no nos merezcamos ese amor. Pero como en el pasado no has tenido esa ayuda, no estás acostumbrado a pedirla, o simplemente te enseñaron de alguna manera que no la merecías o que no la necesitabas, que tenías que simplemente tú mismo sacarte las castañas del fuego. Otra cosa muy típica de las personas con este tipo de apego es el tener dificultad para mostrar o para incluso sentir sus emociones. Son personas que, tal como dice el nombre evitativo, pues intentan evitar todo lo que es el mundo emocional o tenerlo como lo más apartado posible. Al final es todo por esas heridas y por ese miedo a la vulnerabilidad. Pero sí que está ahí, en plan, son personas que no suelen estar muy en contacto con su mundo emocional o no hacia los demás, no son personas que lo expresen de forma muy abierta y les suele costar gestionar esas emociones porque no están acostumbrados a lidiar con ellas, porque en algún momento se les ha incluso negado o hecho sentir que esas emociones no eran importantes, entonces han intentado quitarle importancia, lo cual tampoco ayuda mucho porque al final el mundo emocional es algo súper importante en la mayoría de seres humanos. Una de las características principales es el miedo a la cercanía en sí, o sea, esa vulnerabilidad te aterra, ese miedo a dejarte ser tú mismo y que te abandonen o que no te den la atención que a ti te gustaría recibir o el afecto que a ti te gustaría recibir. Tienes tanto miedo a volver a pasar por eso que te encierras en ti mismo, incluso hasta el punto de evitar pues discrepancias con otras personas, como que se callan para evitar el conflicto, para no tener que enfrentarse a eso. Simplemente pues realmente son negligentes con sus propias emociones porque dicen vale, da igual, no quiero tener que expresar el desagrado que tengo, así que lo dejo pasar, y eso no es sano, evidentemente. Y es también un poco por el temor al rechazo que pueden sentir
Entonces es todo una especie de capa de coraza que te creas para evitar ser dañado. Obviamente este tipo de apego puede afectar directamente a las relaciones que tienes con otras personas y a tu propia autoestima, a tu propia gestión emocional y a tu estado de ánimo, a tu ansiedad, porque al final intentar llevarlo todo por ti mismo a veces no se puede y todos necesitamos ayuda en algún momento y ese apego evitativo pues te hace muchas veces encerrarte en ti mismo y no dejarte ayudar, e incluso si tienes conflictos con otras personas, el apego evitativo también te causa muchas veces vale, sabes que hay un conflicto, te alejas totalmente y no quieres saber nada del conflicto ni de esa persona, y eso tampoco es sano porque al final no estás solucionando ese conflicto, sino que te estás encerrando. Y bueno, lo ideal es poder hablarlo, ¿no? Lo ideal es no estar desesperado por arreglar el conflicto con esa persona y que no te abandone, como se llama el apego ansioso, pero tampoco decir, venga, desaparezco y ya no me importas y no existes para mí, porque tampoco es sano para ninguna de las dos partes de esa relación, obviamente dentro de que sea un conflicto que no sea súper determinante en vuestra relación, sino una cosa que se puede hablar, pero sí que es verdad que el apego evitativo te hace como querer huir enseguida porque dices, vale, esto me va a hacer daño, así que me voy corriendo y ya no tendré que sufrirlo. Entonces es un poco eso, es una coraza que llevas para no sufrir, y tiene todo el sentido del mundo cuando has sido una persona que en algún momento pues ha sido desprotegida o ha sido maltratada, etc. Entonces es como que las personas que hemos pasado traumas o cosas así, normalmente nos decantamos hacia un tipo de apego o el otro, pues el ansioso o el evitativo, o como en mi caso pues el desorganizado, que es un mix de los dos, que es bastante complicado, que ya os explicaré en otro vídeo un poco más profundamente. Si os identificáis con esto, pues deciros que sé que es súper difícil confiar en los demás, y más cuando te han hecho daño, pero que también es muy valiente hacerlo. O sea, creo que, al menos en mi caso, el darme esa libertad de confiar en los demás, aunque también me ha salido mal y me han hecho mucho daño, pero creo que aún así vale la pena. Siendo adulta ya, aprendiendo un poco mis tiempos de apego, cómo gestionarlos, qué cosas puedo hacer y demás, realmente creo que vale más la pena quitarte un poquito esa coraza, aunque a mí también, sobre todo cuando tengo conflictos, el apego evitativo me sale muchísimo y es como que no quiero saber nada de la persona, quiero salir huyendo y no quiero problemas, no quiero nada. Pero luego intento recapacitar y evidentemente si no es un conflicto súper grave, pues intentar hablar las cosas y se suele llegar a un punto en común satisfactorio, y las relaciones que puedes tener pueden ser mucho más sanas, mucho más agradables para ti y que te pueden llenar mucho más que si estás simplemente como intentando siempre llevarlo todo por ti mismo, que también es válido, pero a veces hay que mostrarse vulnerable, dejarse ayudar, gestionar tus emociones, no reprimirlas, expresar tus emociones para que los demás te puedan entender y te puedan ayudar. Y es muy complicado, pero personalmente creo que vale bastante la pena el abrirse, así que no sé, comentadme qué opináis vosotros, si tenéis apego evitativo o ansioso, cómo lo veis, qué opináis, qué recomendáis vosotros, si conocéis a alguien que tiene este tipo de apegos, cómo lidiáis con esto y demás. Así que bueno, muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que os haya ayudado si sufrís este apego, conocéis a gente que lo sufra o simplemente queréis saber un poquito más. Y nada, nos veremos muy prontito por este canal, pronto subiré otro Pasa unos días conmigo de septiembre y os iré contando las novedades de Operación Triunfo y de todas mis cositas, tanto por aquí, por TikTok, Instagram y todas mis redes, así que muchas gracias y nos vemos muy prontito. Adiós.